Cordial saludo. Soy Jeffrey Ragón, médico pediatra, hago parte del grupo de cuidado intensivo pediátrico del Instituto Nacional de Cancerología y hago parte del equipo líder EVAT, que en conjunto con la alianza global creada por St. Jude, que es un hospital oncológico importante en Estados Unidos para la atención del cáncer pediátrico, estamos en el desarrollo del proyecto EVAT con el Instituto Nacional de Cancerología. Voy a contarles en qué consiste, cómo se hace su valoración, cómo se hace su seguimiento y cuál es el impacto que esperamos obtener en beneficio de la atención de nuestros pacientes pediátricos oncológicos. De acuerdo a nuestra visión y visión como instituto, vamos a desarrollar esta presentación y vamos a mostrar los objetivos y alcances que queremos obtener con este proyecto. EVAT, como lo nombra o lo menciona aquí esta presentación, es la escala de valoración de alerta temprana. Nosotros como instituto pertenecemos a esta red latinoamericana e iberoamericana desde el año 2020 y hacemos parte de la más reciente cohorte que está desarrollando este proyecto. Teniendo en cuenta tanto los objetivos y los valores que estamos desarrollando dentro de nuestro plan de acreditación como instituto, desarrollamos este proyecto también. ¿Qué es el proyecto EVAT? Es un proyecto multicéntrico, como lo menciona la filmina, liderado por St. Jude Children's Research Hospital, ubicado en Memphis, Estados Unidos. Este proyecto surge desde el año 2017 como una iniciativa enfocada a países con bajos recursos para la detección oportuna y la atención con estándares de calidad para los pacientes oncológicos. ¿Qué se busca con este proyecto? Detectar tempranamente un paciente que se pueda complicar, que pueda llegar a la unidad de cuidado crítico y de forma temprana poder abordar su situación y disminuir de esta forma tanto morbilidad como mortalidad. ¿Cuáles son los resultados que se esperan con EVAT? Se ha detectado que cuando EVAT, que es una escala de puntuación como ahorita lo vamos a detallar, cada vez que se aumenta este valor, esta escala, en la valoración que hace el grupo de enfermería, se detecta que los pacientes tienen un mayor grado de severidad de su enfermedad. Generalmente, estos pacientes son los que van a ir a una unidad de cuidado intensivo de forma no planificada y asimismo, cuando llegan a una unidad de cuidado intensivo, van a requerir mayor cantidad de intervenciones invasivas que están asociadas a su fallo multiorgánico y por ende a una mayor mortalidad. La idea de este proyecto es detectar de forma temprana y oportuna estos pacientes para disminuir la carga de enfermedad y de mortalidad asociada al cáncer, sus complicaciones y su tratamiento. EVAT consiste aproximadamente en este momento en 63 centros, de los cuales están ubicados en 19 países. Nosotros, Colombia, en la actualidad pertenecemos 3 organizaciones, 2 de ellas en la ciudad de Cali y la única institución en Bogotá que hace parte de esta red latinoamericana es el Instituto Nacional de Cancerología, siendo el primer centro no solo de Bogotá, sino también el primer hospital público que está aliado con St. Jude y toda la alianza global que ustedes pueden ver aquí en pantalla. ¿En qué consiste EVAT? EVAT contiene básicamente 2 grandes grupos de situaciones, una valoración de 2 signos vitales y una valoración del estado general del paciente. EVAT está basado en PIUS. Los PIUS son escalas que se han desarrollado ya previamente en la literatura médica y que han demostrado la detección oportuna de casos de complicación en cualquier tipo de patología. Para este caso, en el tema oncológico, EVAT se ha enfocado en valorar 5 aspectos grandes del paciente. 1, el estado neurológico, 2, cardiovascular, el tercero, el estado respiratorio y 2 aspectos muy importantes que son novedosos en esta escala. 1, hace referencia a la preocupación del personal de enfermería y 2, la preocupación y la presencia de los familiares durante la hospitalización de nuestros pacientes oncológicos. ¿Qué va a tener en cuenta EVAT dentro de los signos vitales? Va a tener en cuenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. A continuación vamos a ver que hay algunas variaciones dependiendo de la altitud en la que estemos. Es el caso de Bogotá, donde estamos a cerca de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que las constantes vitales como la saturación de oxígeno sean variables y sean adaptadas para poder detectar oportunamente pacientes que se puedan complicar.
De igual forma, tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria cuentan con una escala ya validada donde nos van a dar una serie de clasificaciones para mirar la severidad o el grado de complicación según la constante vital que estemos valorando. ¿Qué se necesita para hacer EVAT? Vamos a hablar ahorita de unos instrumentos de referencia. En el momento para el Instituto Nacional de Cancerología vamos a utilizar 4 tipos de instrumentos. Ya ahorita los vamos a detallar y se los vamos a mostrar. Pero también es importante no solamente contar con esos instrumentos de referencia, sino con equipos para la toma de los signos vitales. Nuestro instituto cuenta con equipos móviles para la monitorización de los pacientes, lo que nos permite tomar presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Adicionalmente, vamos a requerir un reloj en algunos instantes para poder valorar en el tiempo cuál es el valor de estas constantes vitales. Afortunadamente, contamos ya con los equipos que nos hacen este monitoreo. Sin embargo, dado las circunstancias, en caso de llegar a faltar alguno de estos elementos, podemos utilizar la valoración del reloj para hacer la valoración directa tanto de frecuencia cardíaca como de frecuencia respiratoria. Y por último, necesitamos una serie de elementos como lapicero y marcador para hacer nuestras anotaciones respectivas en la hoja de enfermería. ¿Qué tiene en cuenta EVAT? Estas son las constantes o signos vitales que se van a tener en cuenta para la clasificación. Muy importante anotar que para el caso de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria se van a clasificar dependiendo de la edad. Es muy diferente de la frecuencia cardíaca o respiratoria de un niño de 3 meses a un joven de 15 años. Por lo tanto, esta escala que ya está validada nos muestra cómo, teniendo en cuenta la edad del paciente, aquí en la columna de la parte izquierda, vamos a tener en cuenta algunos rangos de normalidad, pero también unos rangos de alteraciones. Tendremos en cuenta 2 grandes situaciones. Se va a valorar tanto la taquicardia como el concepto de bradicardia, y en el caso de frecuencia respiratoria tendremos en cuenta cuando un paciente está con frecuencia respiratoria baja o en este caso bradipnea, o en el caso de que sea una taquipnea o frecuencia respiratoria aumentada. Como ustedes pueden ver, cada una de estas tablas, en el caso de elevación tanto de frecuencia cardíaca como respiratoria, tienen en cuenta unos valores o unos niveles de gravedad. Este es el caso para frecuencia cardíaca. Se van a clasificar según ese rango entre cada paciente según su edad, un rango de leve, moderado o severo. Y asociado, ustedes ven aquí un número que ya ahorita vamos a detallar qué significa y para qué nos va a servir. Nos sirve tanto para frecuencia cardíaca como frecuencia respiratoria. La idea es que con cada paciente que valoremos debemos tener en cuenta su edad, cuál es el rango de normalidad y en caso de tener alguna alteración, saberlo ubicar en el caso de tener una frecuencia cardíaca disminuida o aumentada, así como una frecuencia respiratoria disminuida, bradipnea, o en el caso de tener una apnea, que es ausencia de respiraciones, también así detectar oportunamente una taquipnea. De igual forma, para el caso de la saturación de oxígeno tendremos la situación en la que comentaba previamente, estamos en la ciudad de Bogotá. Por el hecho de estar a una altura considerable, una altitud importante, no se van a tomar en cuenta ni se van a utilizar los valores estándar a nivel del mar. Esta es una situación que vamos aquí a ejemplificar. Tenemos 2 situaciones a tener en cuenta como valoración de saturación de oxígeno y uso de oxígeno para nuestro proyecto EVAT en la ciudad de Bogotá. El caso de saturación de oxígeno tendremos en cuenta todo valor o saturación igual o mayor al 90% se considera normal con un aporte de oxígeno al ambiente. Pero si ya un paciente comienza a tener un deterioro de esa saturación de oxígeno por debajo del 90%, como lo ven aquí, entre 85 y 89%, lo consideraremos como un signo vital en categoría leve, o en el caso de ser moderado, cuando esté entre 80 y 84%, y en el caso de ser severo, cuando una persona esté con oxígeno al ambiente y sature igual o menor al 79%. Pero no solamente tendremos en cuenta la saturación al ambiente, se debe también considerar el uso de oxígeno suplementario. Para ello, se tendrá en cuenta que un paciente normal simplemente va a ser aquel que no tiene ninguna suplencia. Por lo tanto, persona normal sería sin suplencia y que tenga 90% o más al ambiente. Pero ya al requerir cualquier dispositivo de oxígeno, que para el caso de nuestro proyecto tendremos en cuenta básicamente 2 tipos de dispositivos: cánula nasal convencional, puntas nasales, y máscaras faciales, bien sea máscara no irradiación o máscara para aporte de oxígeno por sistema Venturi. Según el litraje, los flujos,
el flujo de oxígeno que se le aporte, pues va a ser también así el grado de severidad que este paciente tenga en cuanto a su componente respiratorio. Por lo tanto, un paciente con una cánula de oxígeno convencional que vaya hasta 1 litro por minuto se considerará como leve, independiente de la saturación. En el caso de moderado será aquella persona que tenga entre 1.5 litros y 3 litros minutos, independiente de la saturación, pero viene un matiz acá, y es en el caso de la categoría severa, porque se va a considerar todo paciente que tenga oxígeno por máscara con reservorio o uso de sistema Venturi, o paciente con saturación menor al 89% y estemos al límite de una cánula nasal convencional, que van a ser 3 litros por minuto. No necesariamente tiene que ser sumatorio, simplemente con cumplir una de estas condiciones, o uso por máscara de oxígeno por máscara con reservorio, o un sistema de Venturi, o la saturación por debajo del 89% con cánula nasal hasta 3 litros por minuto, se debe considerar ya como un paciente en grado severo. ¿Para qué nos sirven estas constantes vitales? De aquí se deriva nuestra escala EVAT. Vamos a hacer un recuento por cada uno de los componentes que les mencionaba previamente. Recordar que valora la escala EVAT, valora 5 componentes: componente neurológico, cardiovascular, respiratorio y los componentes de preocupación del personal de enfermería y de la familia. Vamos a entrar en detalle con el componente neurológico. Cada vez que hagamos nuestra valoración de nuestro paciente en la cama, que va a ser una vez por turno, debemos utilizar esta escala. Para poder utilizarla de forma adecuada, debemos iniciar desde el valor más alto, el valor 3. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo llego a ver a mi paciente en la cama, debo identificar de la forma más temprana posible si tiene alguna alteración en cada uno de los componentes. No se recomienda iniciar desde el nivel 0. El nivel 0 va a ser el paciente que está normal, que está tranquilo, que no tiene ningún componente de complicación. Mientras vayamos pasando del 0 hacia arriba, 0, 1, 2 o 3, podemos estar perdiendo tiempo y perdiendo capacidad o sensibilidad para detectar una alteración en este paciente. Por lo tanto, siempre que nos encontremos con el paciente en la cama, debemos comenzar desde la categoría más grave. Cuando yo llego y me aproximo al paciente, en el componente neurológico voy a tener en cuenta lo siguiente. Siempre voy a mirar y preguntar: ¿el paciente está letárgico, confundido o sin fuerzas? En caso de ser negativo, paso a las siguientes preguntas. No responde a ningún estímulo, presenta convulsiones nuevas, frecuentes o prolongadas, o si tiene alguna alteración pupilar. En caso de que no presente ninguna de estas alteraciones, debemos pasar a la casilla 2 y hacer de forma correspondiente el análisis de cada uno de los componentes. Recordar, no se necesita que un paciente cumpla todos los criterios para decir que es grave y darle un puntaje de 3. Solamente con tener una de las alteraciones aquí mencionadas, automáticamente se le da el puntaje más alto. Es así, un paciente que yo le valoro las pupilas y encuentro que está midriático, quiere decir más de 4 milímetros de forma asimétrica, o pupilas asimétricas, pupila derecha en 2 milímetros o pupila izquierda en 3 milímetros. Automáticamente esa alteración pupilar hace que deba puntuarle a este paciente 3 puntos en el componente neurológico. En caso de no tener ninguna de estas, automáticamente debemos pasar a la siguiente casilla, y así hasta lograr obtener el puntaje que corresponda a la situación del paciente. Si el paciente no presenta ninguna alteración neurológica, debemos asumir que es un paciente que tendría 0 en el componente neurológico, es decir, está normal, está tranquilo. Para el caso cardiovascular, de igual forma, comenzaremos con la casilla número 3. En la casilla número 3 ustedes aquí evidencian que dice taquicardia severa. Es importante por eso saber estimar los signos vitales del paciente según las tablas que mencionábamos previamente. Como ustedes recuerdan, en esas tablas venía un puntaje de 1, 2 y 3 en el caso de taquicardia. Taquicardia severa se comportaría en la casilla número 3. Si un paciente llega a tener alguna alteración de su frecuencia cardíaca y está ubicado como taquicardia severa, automáticamente le asignaríamos un puntaje de 3. Sin embargo, vamos a hacer el análisis correspondiente como lo hicimos en el componente neurológico. Pasamos de taquicardia severa, o puede que nuestro paciente tenga una bradicardia sintomática. Aquí es importante recordar, no solamente se va a tener en cuenta que tenga una frecuencia cardíaca disminuida para su edad, sino debe de acompañarse esa frecuencia cardíaca baja con alguno de estos síntomas, con al menos uno, que pueden ser hipotensión arterial,
dolor torácico, síncope o alteración del estado neurológico. Es así, un paciente que tenga una frecuencia baja para su edad, pero no tiene ninguna de estas alteraciones, no se debe considerar como bradicardia sintomática y no debe considerarse como un criterio de gravedad en el componente cardiovascular. Eso es importante aclarar. También se tendrá en cuenta el llenado capilar, el ritmo cardíaco, si es regular o irregular, y el color de la piel. Estos son 5 componentes que se deben analizar en el aspecto cardiovascular. Recordamos, frecuencia cardíaca, el llenado capilar, el ritmo, si es regular o irregular, y las características de la piel del paciente. Si no tiene ninguna de estas características, pasamos a la casilla 2. En caso de detectarse alguna de ellas, automáticamente terminaríamos la valoración cardiovascular, puntuaríamos 2. En caso contrario, si no tiene ninguna alteración en la casilla número 2, pasamos a la casilla número 1 y finalmente, en el caso del paciente que esté normal y adecuado, tendría que cumplir con todas las características de la casilla 0. En el componente respiratorio se van a tener en cuenta los siguientes aspectos: cómo es la frecuencia cardíaca, cómo es la frecuencia respiratoria, cómo está o no el trabajo respiratorio del paciente, si tiene un aumento en el trabajo respiratorio o está respirando de forma tranquila, si hay presencia o no de apneas, la situación de qué tipo de dispositivo de oxígeno está utilizando en caso de ser positivo, lo mismo que su saturación de oxígeno tanto en el ambiente como en el caso de requerir un dispositivo de oxígeno. Adicionalmente, se tendrá en cuenta el paciente si está utilizando nebulizaciones por alguna condición patológica que lo esté acompañando. Con alguna de estas características identificadas, se puntuaría en la casilla número 3 con un resultado total de 3. Si hay ausencia de estas características, pasamos a la casilla número 2, donde analizaremos los mismos componentes donde hay una menor severidad. En caso de encontrar alguno de ellos, automáticamente puntúo 2 al final. En caso contrario, paso a la casilla número 1 y, al igual que en los componentes previamente analizados, el paciente que esté normal, tranquilo, con adecuada saturación de oxígeno, sin uso de su oxígeno suplementario, con una frecuencia respiratoria normal para su edad, puntuaría 0 puntos. Como pueden ver, a medida que le demos un puntaje más alto, quiere decir que el paciente tiene un componente, un compromiso mayor en estas dimensiones, y eso va a hacer de que ese paciente sea un paciente que vaya a requerir un mayor seguimiento y pueda comprometerse en las próximas horas o requerir unidad de cuidado intensivo. Finalmente, los últimos 2 componentes que tiene en cuenta la escala EVAT son la preocupación de la enfermera y la preocupación de la familia. Como pueden ver ustedes, solamente hay 2 respuestas posibles. En el caso de preocupación de la enfermera, es bien importante este aspecto, porque es darle la voz al grupo de enfermería, que tradicionalmente al grupo médico nos ha informado cuando detectan un paciente que no se ve en buen estado o que tiene alguna alteración de su situación clínica. Esta es una forma de darle una puntuación, de hacerlo más objetivo, y ya está validada esta escala con múltiples estudios que se han hecho por parte del grupo de St. Jude y han demostrado que una detección o un puntaje apropiado por parte de la enfermera nos puede ayudar a detectar tempranamente complicaciones en los pacientes oncológicos. Es así, si la enfermera no está ocupada, va a tener un puntaje de 0, y en el caso de verse preocupada frente a la situación de su paciente, automáticamente le asignaremos un punto. En el caso de familia, tendremos en cuenta 2 situaciones. No solamente es la preocupación, sino es la presencia del familiar. Es decir, si un familiar no está preocupado y está presente, le daremos un puntaje de 0. Pero aquí es importante aclarar esto. En caso de que la familia esté preocupada o haya ausencia del acompañante con el paciente, automáticamente le asignaremos un punto a esta valoración. Esta es nuestra escala en forma resumida. Previamente les presenté cada uno de los componentes de forma aislada, pero este es el instrumento que vamos a utilizar y que ustedes van a contar para la consulta rápida en cada uno de los puestos móviles para la toma de signos vitales. La idea no es aprendérselo de memoria, la idea es que lo consultan, lo sepan utilizar, lo sepan leer. A medida que ustedes vayan aprendiendo a utilizarlo, va a ser mucho más fácil entender y captar cada uno de los componentes que se pueden ver afectados o alterados en cada una de las dimensiones: neurológico, cardiovascular, respiratorio, preocupación de la enfermera o preocupación de la familia. Esta es nuestra hoja de enfermería, donde vamos a hacer la anotación de los hallazgos que hemos
reportado. Es el caso de los signos vitales como presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno, el tipo de dispositivo de oxígeno, y aquí es importante recordar las convenciones que estamos utilizando. Para el caso de cánula nasal, anotaremos aquí en la casilla dispositivo de oxígeno la letra C. En el caso de tener máscara facial, independiente sea Venturi o de no reinhalación, vamos a colocar la letra M. Si el paciente no está utilizando ningún tipo de dispositivo, favor anotar una línea horizontal para evitar o llevar a confusiones. No sabemos si es ausencia de realmente algún dispositivo o que el personal se haya olvidado de anotarlo. En el caso de que el paciente esté respirando el ambiente tranquilo, favor colocar una línea horizontal para entender de que no tiene ningún dispositivo de oxígeno. De igual forma, es importante anotar cuántos litros por minuto se le están aportando de oxígeno, dado que es una de las características que se tendrán en cuenta en el criterio de saturación de oxígeno. Recuerden, el flujo, a mayor flujo que tenga el paciente, puede ser más complicado. Y finalmente tendremos en cuenta dos nuevos signos vitales en nuestro instituto. El llenado capilar, que se va a tomar en segundos, en un valor entre 1 y 6 segundos, y en el caso de pupila derecha y pupila izquierda, cuántos milímetros hay de distancia de las pupilas. Es importante diferenciar cada uno de los ojos. Durante nuestra práctica, durante nuestro proceso de aproximarnos a esta escala en la capacitación presencial, vamos a ahondar en cómo vamos a detectar y saber medir estos signos vitales de forma oportuna y adecuada. Esta es nuestra segunda parte de la hoja de enfermería, donde ustedes van a notar esa parte del cálculo de EVAT que nombrábamos previamente, cómo nos da el puntaje neurológico, en cardiovascular, en respiratorio, los niveles de preocupación de enfermería y de la familia, para finalmente tener un puntaje total que es el que nos va a conducir a el algoritmo de decisiones. Este es nuestro algoritmo de decisiones. Tendremos en cuenta que ese puntaje final de EVAT, después de mirar las 5 dimensiones, nos va a llevar a una serie de conductas. En el caso de 0 a 2, que va a ser verde, es un paciente que de forma rutinaria se va a seguir valorando cada 8 horas o una vez por turno, como habitualmente se hace. En el caso de detectar un paciente amarillo, que va a tener un puntaje entre 3 y 4 puntos, nos obliga a que por lo menos cada 4 horas debemos tomar signos vitales y recalcular EVAT. Adicionalmente, hay unas conductas que se tienen que tomar en conjunto con el médico de turno, el personal de enfermería de turno, y considerar, esto simplemente queda como una recomendación, si requieren algún apoyo o ayuda de parte de la unidad de cuidado intensivo pediátrico. No es obligatorio llamarlo en el caso amarillo. Sin embargo, en el caso rojo, vamos a tener en cuenta que ese es el paciente que más fácil se nos puede complicar, o independiente puede ser el paciente que requiera más valoraciones y más seguimiento. Por lo tanto, requiere una valoración de signos vitales y de EVAT cada hora y debe comenzar a hacerse monitorización en piso. En este caso, sí es obligatorio llamar al grupo de cuidado intensivo pediátrico para que acceda al servicio, revalore y recalcule EVAT según la condición del paciente. Tendremos una situación importante y es la que está aquí en la parte inferior, en las líneas punteadas en nuestra casilla donde dice hipotensión arterial sistólica. Si ustedes se dan cuenta, la escala de EVAT no tiene en cuenta el valor de presión arterial ni define qué es grave, moderado o severo. Sin embargo, aquí les damos una guía rápida de cómo valorar la presión arterial sistólica según la edad del paciente. Independiente de la escala de EVAT, un paciente puede tener un nivel de hipotensión. Automáticamente, si detectamos un paciente hipotenso, se va a considerar como paciente rojo independiente del valor de escala de EVAT. Sin embargo, queremos ser enfáticos, la hipotensión arterial es un signo tardío de choque en pediatría. Por lo tanto, como bien dice su nombre, esta es una escala de alerta temprana. Esperar a que el paciente esté hipotenso nos va a llevar a que se nos complique y no lo detectemos de forma oportuna. Sin embargo, lo hemos visto en nuestro servicio con las diferentes medidas farmacológicas o tratamientos que reciben los pacientes o por la condición de base de su enfermedad oncológica, puede llevar a que tengan hipotensión. Por lo tanto, tendremos en cuenta la hipotensión como un signo auxiliar, mas no se tendrá en cuenta para hacer el puntaje de EVAT. Finalmente, estos son los ejercicios que les quiero dejar para que puedan ver cómo interpretar la escala de signos vitales. En el caso de tener un niño de 4 años con una frecuencia cardíaca que esté en 145 latidos por minuto, debemos recordar que nos vamos a ubicar en ¿dónde? En la parte de edad, columna de edad, ubicaríamos
en la franja entre 4 años y 5 años, donde vemos que el valor de normalidad va entre 83 y 134 latidos por minuto. Por lo tanto, interpretamos que este paciente tiene una taquicardia. Ahora bien, vamos a ver qué grado de taquicardia tiene. Este paciente con este ejercicio se ubicaría en este sector como una taquicardia moderada. Por lo tanto, mínimo, ese paciente tendrá 2 puntos en la valoración cardiovascular. Se debe tener en cuenta los otros criterios, cómo está el color de la piel, cómo está su ritmo cardíaco y cómo están los pulsos. Estas situaciones o estos hallazgos pueden estar inclusive peor. Por lo tanto, por eso soy enfático, solamente o de entrada tendríamos un puntaje de 2 como taquicardia moderada, pero puede que tenga una prolongación en el llenado capilar o el aspecto de su piel no sea el adecuado y nos puntúe 3. O puede que tenga valores inclusive por debajo, como que esté pálido o que esté vasodilatado, que sería un llenado capilar muy rápido, menor a un segundo. Le vamos a dar prioridad ¿cuál? Al puntaje más alto. En este caso, taquicardia moderada con 2 puntos. En el caso de respiratoria, tenemos un niño de 10 años con una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto. Vamos de nuevo, nos ubicamos en la edad del paciente, él estaría entre la franja de 8 años y 11 años. Y posteriormente vamos a ver que el puntaje de su respiración corresponde a la franja de frecuencia respiratoria baja. Para el caso de este niño de 4 años que tiene una saturación de oxígeno del 80% con máscara con reservorio. Aquí hay 2 componentes. Cuánto es el valor de su saturación, pero ya este paciente contiene o está usando un dispositivo de oxígeno. Le vamos a dar el puntaje a la característica de mayor complejidad, en este caso, que es usuario de máscara con reservorio. Por lo tanto, independiente de la saturación, que recordamos, solamente la saturación de oxígeno se tendrá en cuenta cuando respira el paciente al ambiente, pero dado que está usando máscara con reservorio, nos daría un puntaje en la categoría 3, como severo. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos el grupo de EVAT a cargo de la jefe Jennifer Sepúlveda, el doctor Javier Godoy, la doctora Marta Piña, el doctor John Lopera y quien les habla, Jeffrey Ragón. Hacemos parte del equipo líder de EVAT. Cualquier inquietud que tengan nos pueden contactar para hacer el acompañamiento y resolver sus inquietudes. Muchas gracias por la atención y recordar, la idea de EVAT es detectar oportunamente nuestros pacientes oncológicos que puedan requerir mayor intervención, que requieran unidad de cuidado intensivo con miras a disminuir mortalidad y morbilidad.